China o la India. Colón murió en Valladolid en 1506, persuadido aún de haber llegado a Asia, mientras que desde hacía años sus contemporáneos estaban convencidos de que se trataba de un continente nuevo al que empezaron a llamar América en honor de Américo Vespuccio, un navegante coetáneo de Colón que fue el primero en apercibirse de ello. En 1494 España y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas, que fue la puesta al día del de Alcasovas-Toledo a la vista de los nuevos descubrimientos, llevándose a efecto la partición de los océanos entre las dos monarquías con el establecimiento de una línea de separación a 270 millas al oeste de Cabo Verde, lo que supuso entregar Brasil a Portugal. A cambio se reconocía a España los derechos sobre la zona situada al este de Ceuta, iniciándose entonces una expansión que llevó a la toma de Melilla, final de la ruta de las caravanas del oro proveniente de Sudán. La expansión continuó con la toma de Mazalquivir y Orán, campaña en la que participó personalmente el cardenal Cisneros. En 1515 toda la orilla sur del Mediterráneo, desde Melilla a Bujía, fue un protectorado de la monarquía hispánica. Sevilla se convirtió en la plataforma para el comercio con África y las islas del Atlántico, y pronto iba a serlo también del Nuevo Mundo. En los 10 años posteriores al primer viaje de Colón ya habían quedado fijadas las rutas marítimas que marcarían la carrera de Indias durante 300 años, siendo Sevilla el eje de este comercio ultramarino. El reinado de los reyes católicos constituyó además un periodo de progreso cultural representado tanto en las letras castellanas como en las catalanas. El aprendizaje del latín fue fomentado por los reyes e incluso practicado por la propia reina, siendo su conocimiento requisito indispensable para entrar en el servicio diplomático, la administración o la iglesia. El estudio de lenguas clásicas culminó con la creación por el cardenal Cisneros de la Universidad de Alcalá en 1508 y la terminación de la Biblia políglota. Alcalá de Henares en pocos años pasó a convertirse en una verdadera plaza fuerte del humanismo gracias a su moderna y floreciente universidad, alabada por personajes como Erasmo de Róterdam. En 1476 había regresado Antonio de Nebrija de su estancia en el Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia, dispuesto, según sus propias palabras, a desarraigar la barbarie del castellano impuro. 20 años después, Nebrija publica su Gramática Castellana, primera de los idiomas modernos europeos, afirmando que el castellano sería el idioma que aprenderían los demás pueblos de la península. Poco a poco, el castellano como lengua de moda se extendió por los distintos reinos peninsulares y por buena parte de Europa. También hay que destacar el papel desempeñado en la corte de los reyes católicos, en especial en la de Isabel, de un grupo de mujeres humanistas como Beatriz Galindo, la latina, que dedicó toda su vida al estudio de la cultura y de las lenguas clásicas, o Florencia Pinar, poetisa de gran personalidad, Luisa Medrano, humanista y catedrática en Salamanca, Teresa de Cartagena, monja escritora, e Isabel de Villena, máxima figura femenina de la literatura medieval en lengua catalana. En esto veo Melibea la grandeza de Dios. 1499 será el año del nacimiento de una obra eterna, La Celestina de Fernando de Rojas, que representa la pervivencia de la tradición popular y la cultura cotidiana, y con la que comienza la modernidad literaria en la península ibérica. La Celestina podría considerarse la primera novela realista de nuestras letras, precursora de la novela picaresca por la tipología de los personajes, en especial su protagonista, la vieja alcahueta que oficia de intermediaria en los amores de Calixto y Melibea.
Todo lo que te dijo la buena mensajera, todo te lo confirmo yo. Cesa en tus quejas y haz de mí lo que quieras. Uno de los ejes de la política de Fernando II de Aragón fue defender los tradicionales intereses de sus reinos patrimoniales en el Mediterráneo, y desde el primer momento ayudó a su primo, Ferrante de Nápoles, hijo bastardo de su tío Alfonso el Magnánimo, en su lucha contra los otros príncipes italianos, la nobleza o los turcos. En 1494, y con el pretexto de que las tropas francesas habían pasado por los territorios pontificios y atacado al Papa, Fernando intervino en el conflicto, dando así comienzo a un periodo de guerras en Italia que no finalizaría hasta 1559 con la absoluta hegemonía hispánica en la península itálica. Protagonista militar indiscutible de la primera etapa de las guerras en Italia fue Gonzalo Fernández de Córdoba, aristócrata andaluz que se ganó el apelativo del Gran Capitán por sus victorias de Ceriñola y Garellano. El Gran Capitán revolucionó la técnica militar mediante la reorganización de la infantería en coronelías, embrión de los futuros tercios, incluyendo un mayor número de arcabuceros y ballesteros encargados de detener el asalto de las picas, junto al empleo táctico de la artillería. Esta nueva organización del ejército, unida a la experiencia lograda en la Guerra de Granada, proporcionó las bases para el desarrollo del ejército imperial del siglo XVI. Gracias a las victorias del Gran Capitán, Fernando el Católico anexionó Nápoles al Reino de Sicilia, permaneciendo hasta principios del siglo XVIII bajo soberanía hispánica, dentro de la Corona de Aragón. Mayor importancia tuvo la anexión del Reino de Navarra a la Corona de Castilla. El signo de los tiempos no era propicio para este reino, cuya gobernabilidad se hizo insostenible a la muerte de Isabel la Católica en 1504. Desde 1494 reinaban en Navarra Catalina de Foix y Juan III de Albret, que intentaron el ejercicio efectivo de una soberanía desprestigiada. Sin embargo, este proyecto chocaba con los intereses de Francia y de los cabecillas de la nobleza navarra, por lo que debían contar con la ayuda de Fernando el Católico. En 1512, Fernando el Católico declararía la guerra a Francia en el marco del conflicto napolitano. Los reyes de Navarra intentaron mantener la neutralidad, aunque finalmente firmaron un tratado de alianza con Francia. Fernando dio orden de cruzar la frontera al día siguiente de la firma de este tratado. Navarra no ofreció resistencia a las tropas castellanas mandadas por el duque de Alba. La capital se rindió pacíficamente y los reyes navarros se instalaron en Bearno. Todo el reino estaba en manos de Fernando el Católico, incluidas las tierras de ultrapuertos, que no pasarían a Francia hasta 1530. En las Cortes de Burgos de 1515 se anexionó Navarra a la Corona de Castilla, dejando intactas todas sus instituciones. El reino de Navarra había agotado las posibilidades de supervivencia y optó por la única alternativa, la vinculación a uno de los reinos vecinos. La política exterior de los reyes católicos tuvo en las alianzas matrimoniales uno de sus puntales más firmes. A la enemistad inicial con Portugal siguió la cooperación. La hija mayor de los reyes, Isabel, se casó en 1490 con el heredero de Portugal, quien murió al año siguiente, y 7 años después con Manuel el Afortunado, nuevo rey de Portugal. Este matrimonio estuvo a punto de producir la unión de las dos monarquías, ya que Isabel fue reconocida como heredera a la muerte de su hermano, el príncipe Don Juan, único hijo varón de los reyes católicos, aunque su muerte al año siguiente y la de su hijo, el príncipe Miguel, en 1500, alejaron esta posibilidad. Estas muertes sucesivas, sobre todo la del príncipe Juan, supusieron una auténtica tragedia para los reyes y un gran revés para el destino de la nueva monarquía hispánica. La amistad con Portugal interesaba tanto que otra de sus hijas, María, se casó con su cuñado, Manuel el Afortunado,